Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Juan Olivares, vamos a comenzar lo que sería el tema del día de hoy, nuestra segunda clase, con respecto al tema de energía. Muchos de nosotros hemos tenido la idea, ¿no?, de lo que es la energía. Por ejemplo, estamos cansados y decimos me falta energía. Nuestra batería del celular se acaba y decimos ya no tiene energía. Entonces, cuando comemos también chocolate o de repente bastante arroz a la hora de almorzar, decimos, demasiada energía voy a tener, ¿no? Pero, ¿qué relación tiene esto de la energía con respecto a nuestras actividades cotidianas? Ese es el tema de nuestra clase de hoy. Fíjate que nos podemos dar de idea en esta imagen muy bonita, el sol, la naturaleza, el agua, qué tipo de energía se está manifestando ahí. Bien, ¿ya lo pensaste? Sí, la energía solar. El sol nos proporciona la energía, la luz que necesitamos todos los días y que las plantas sobre todo necesitan para hacer el proceso de la fotosíntesis. Sí, que tiene que ver una película de dibujitos animados como Valiente en esta clase. Fíjate, esta escena, que es la escena donde lanza la última flecha, hay dos tipos de energía. Cuando comienza a tensar la cuerda, o sea, a jalar la flecha, eso se llama energía potencial. Pero cuando suelta la flecha y ésta se está yendo directamente a impactar en el blanco, ese movimiento que desarrolla la flecha se llama energía cinética. Entonces, si lo vemos de un punto de vista científico, no solamente lo bonito de la película, te das cuenta que está implicando conceptos de física, energía cinética y energía potencial. Otra vez un paisaje de la naturaleza, pero estas son las famosas cataratas del Niágara. Y lo interesante que tiene este lugar que se encuentra en Canadá es que esa caída de agua es tan intensa que puede producir energía eléctrica, ¿no? Para iluminar, para hacer producir industria en Canadá. Así que imagínate, ¿se puede transformar esa energía del agua en energía eléctrica? La respuesta es correcto. Sí es posible. Ese es nuestro tema de estudio el día de hoy. Por lo tanto, vamos a responder a la pregunta crucial: ¿y qué cosa es la energía? Se define la energía como una de las características fundamentales de la actividad de los seres humanos, ¿no?, y la transformación que éste hace. Por ejemplo, estaba comentando hace unos instantes que los alimentos son una fuente de energía. Es más, a veces cuando una persona se siente un poquito cansada, ¿no?, un pedazo de chocolate o un caramelito le puede activar. ¿Por qué? Porque eso nos va a producir energía. También, cuando un automóvil funciona, necesita combustible y ese combustible es el que produce la energía. Cuando queremos cocinar los alimentos, utilizamos la energía que está contenida en los combustibles, como por ejemplo el gas de cocina. El ser humano al principio, como sabemos, comía los alimentos crudos, pero después, cuando logró descubrir la característica del fuego y al cocinarlos, esto permitió, ¿no?, una mejor digestión de los alimentos y un mayor desarrollo, ¿no?, en sus características físicas. Por esa razón, decimos que la energía es la capacidad para producir un trabajo. ¿Ok? Pero, ¿cómo se produce un trabajo? Veamos lo siguiente. Cada vez que vemos un automóvil que se acerca o se aleja, un camión o una combi, te das cuenta que está utilizando un combustible. La energía del combustible se transforma en movimiento del carro y esto se llama energía mecánica. También, por ejemplo, cada vez que encendemos la televisión o vemos el funcionamiento del celular es porque está consumiendo energía eléctrica. También, si tú observas el desarrollo de las plantas, el desarrollo de cualquier tipo de arbolito, es porque está produciendo un fenómeno llamado fotosíntesis, el cual está utilizando la luz del sol
para que esto se transforme, ¿no? El agua y el dióxido de carbono que toman los árboles en carbohidratos. O también, cada vez que un niño está jugando todo el día, corriendo, saltando, y después no cae dormido, rendido en su camita, te das cuenta que él todavía continúa moviéndose, desarrolla una serie de funciones vitales en el cuerpo porque todavía está consumiendo la energía que le producen los alimentos. Entonces, esta transformación de la energía es una de las características también que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluarla. ¿Cuáles son las principales formas de energía? Pues bien, comenzamos con la energía mecánica. La energía mecánica se puede dividir en dos grandes partes, lo que es la energía cinética y la energía potencial. Veamos, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué observamos ahí? Está en movimiento ese carrito, pero justamente cuando llega al punto más alto es donde tiene la mayor energía potencial, pero la menor energía cinética, fíjate, donde está en menor movimiento el coche que está transportando a las personas. Otra vez, observa lo bonito. Ahí, en el punto donde tiene la máxima energía cinética, perdón, la máxima energía potencial, tiene la menor energía cinética. Entonces, eso está relacionado, ¿no?, con lo que se llama la energía mecánica, tanto cinética como potencial. La energía química. Te había comentado que los automóviles utilizan el combustible para poder moverse, pero ¿cómo se transforma la energía del combustible en movimiento? Esto es lo que pasa en los motores. Eso es lo que se llama un motor de cuatro tiempos. Si tú observas, ingresa la gasolina, se comprime la gasolina, explosiona el combustible y luego esto hace que ese sistema que se llama el pistón suba y baje. Y eso transforma en movimiento y esto va a hacer que el carro se pueda mover. Entonces, la transformación de la energía química de la explosión del combustible es lo que permite que el automóvil pueda moverse. También vamos a hablar de la llamada energía térmica. Aunque no lo creas, este aparatito que estás viendo es un invento de la época de los griegos. Ellos, por ejemplo, calentaban el vapor de agua, pasaba hacia el vapor, a una esfera que tenía ese tipo de salidas. Y cuando el vapor comenzaba a salir, el, la salida que tenía hacía que este cilindro, esta esfera, se moviese. Entonces, ellos tenían la idea del movimiento mecánico, pero ese movimiento mecánico era producido por el vapor de agua caliente que salía, ¿no? Entonces, imagínense, ese es el mismo principio también por el cual funcionan los llamados trenes al vapor. O, si has visto Titanic, con qué movían el barco. Echaban carbón a un sistema de calderas que calentaba el agua y eso hacía que el barco se moviese. Cuando hablamos de la energía radiante, nuevamente estamos comentando acerca de la acción de la luz solar sobre las hojas, ¿no?, que van a producir el proceso de fotosíntesis. Es interesante porque en las hojas ingresa dióxido de carbono y agua y mediante la fotosíntesis activada por la luz produce carbohidratos y oxígeno. Otro ejemplo interesante de la energía radiante es cuando la luz llega a los llamados paneles solares y esto se transforma en corriente eléctrica. Es una alternativa, ¿no?, ahora bastante ecológica de utilizar paneles solares para que estos produzcan la energía eléctrica necesaria en un determinado lugar. Es más, lo que todos en casa quizás tienen, un power bank o un cargador eléctrico, funciona con luz solar. Con respecto a la energía nuclear, los átomos, cuando se fraccionan, se rompen y liberan una gran cantidad de energía. Esto es el principio de la bomba atómica. Pero cuando este proceso puede ser controlado, se utiliza en los llamados reactores nucleares. Ahí tenemos, por ejemplo, la famosa imagen de la planta nuclear de Springfield de los Simpson, pero fíjense en ese detalle. Esa enorme planta produce electricidad a partir del fenómeno de la ruptura de los núcleos atómicos. Y eso es la energía nuclear.
Como también debes darte cuenta, la energía eléctrica se produce cuando los electrones pueden fluir a través de un conductor y esta energía eléctrica puede transformarse también en luz y calor. Recordemos que cuando tenemos un foquito, este ilumina, pero también está caliente, porque hay una transformación energética. Finalmente vamos a indicar lo que se llama la energía eólica. Los vientos pueden producir, ¿no?, que se muevan estos molinos. Antiguamente se usaba esto, recordemos lo que contaba el Quijote de la Mancha, ¿no?, cuando éste peleaba con los molinos. Pero los molinos de viento, ¿qué es lo que hacían antiguamente? Movían una rueda para moler maíz, para moler trigo. Ahora se puede emplear este mismo principio de los molinos para producir corriente eléctrica. Y por último también, ¿no?, la energía puede ser sonora. Cada vez que vamos, por ejemplo, en un día congestionado de tráfico en la ciudad, el ruido que se hace es bastante insoportable. O de repente vamos a un concierto y la gran cantidad de decibelios que se utiliza en el mismo puede ser también una forma energética en la cual la materia se está manifestando. Gracias, Metallica. Muy bien. ¿Cuáles son las principales propiedades de la energía? Uno, se transforma. Recuerda, la energía eléctrica se puede transformar en luz y calor. Se conserva. Este es un ejemplo muy interesante. ¿Por qué sale caliente el café del termo? Porque en el sistema no hay entrada ni salida de calor. Por lo tanto, el sistema conserva su contenido energético hasta cuando sea usado. Se transfiere. Cuando hablamos de la transferencia de energía, fíjate, el sistema que está a la izquierda es un calentador. Lo que hace el calentador es dispersar la radiación térmica en todo el cuarto, ¿cierto? Y está pasando de un sistema a otro. Es el principio fundamental de las denominadas calefacciones. Y también la energía se degrada. ¿Cómo nos damos cuenta que la energía se degrada? Somos nosotros mismos. Imagínate, estamos corriendo, de repente hacemos educación física, estamos saltando, jugando, estamos en el cumpleaños del abuelito, estamos haciéndolo bailar, terminamos cansados. ¿Por qué? Porque lo que teníamos energía se está agotando, se va gastando. Y quizás esto es lo más común que vemos, ¿no? Nuestro celular. Todos contentos, cargamos el celular en la noche, usamos las redes sociales, estamos ahí conversando y al final, uy, mira, le queda una línea a mi batería. ¿Por qué? Porque la energía se degrada, la energía se va gastando. Entonces, esta primera parte del desarrollo del tema nos está indicando cuáles son las principales características de la energía, cuáles son, por ejemplo, las transformaciones que ella tiene, y luego vamos a desarrollar los ejercicios en la segunda parte. Así que no se pierdan el desarrollo del tema. Gracias.